Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Hoy les vamos a hablar del 13º capítulo, que es el poder del soft power del papado católico. Este capítulo se evidencia como primordial o como primer punto, cómo la iglesia, a través del poder de influencia del papa, es un claro ejemplo de convicción y de soft power. También nos habla acerca de el soft power como una intangible atracción, con lo que comienza definiéndonos en el capítulo es el soft power como una intangible atracción que nos induce a seguir los propósitos de otros sin la necesidad de que haya un trato explícito. Después, Nay comienza hablando y enfatizando acerca del ejercicio de la autoridad moral que tiene el Papa sobre su comunidad. Pero como dice en el libro Crespo y Gregory, ven esta autoridad moral como las bases del papel moderno en cuanto a los esfuerzos por avanzar en materia de objetivos de política exterior por fuera de lo que es la Iglesia Católica. Después, nos hablan de que durante muchos siglos un largo linaje de papas cimentó el lugar central del papado en la geopolítica europea, al menos en parte por su condición de líder espiritual autorizado de la institución religiosa más grande de todo el continente hasta ese entonces. Esto hizo que tanto reyes como príncipes vieran al Papa como un apoyo no solo por los recursos que el Vaticano o el Papa les podía dar, sino también como un impacto religioso y moral de lo que éste podría impartir sobre la población. ¿Por qué? Porque al ser en ese entonces la religión la religión predominante, lo literal lo que se dijera, lo que dijera el Papa era lo que se hacía. Entonces muchos reyes y príncipes buscan como ese respaldo del Papa para poder de alguna forma gobernar. Aunque sin embargo, el capítulo se va a centrar en el poder totalmente blando que han ejercido los papas católicos después de la pérdida temporal de poder en el siglo XIX. En esta era moderna, los papas han ejercido los recursos y oportunidades que su cargo les brinda para ejercer el poder blando de tres maneras estrechamente relacionadas. Uno, defender los intereses institucionales de su iglesia. 2, promover sus tradiciones, enseñanzas morales y sociales tanto dentro como fuera de los límites de su propia institución. Y por último, influir en los procesos y estructuras políticas y sociales de todo el mundo de manera que se acerquen al mundo de una realización del reino de Dios, tal como ese reino se define dentro del Palacio Apostólico en la Ciudad del Vaticano. Ahora les vamos a hablar sobre la parte del Papa Francisco, que también, como sus predecesores, se vale de las mismas vías, directas e indirectas de poder blando, a través de las cuales afirma su papel personal en el diálogo público y da forma a los énfasis y prioridades de su iglesia y su membresía global. Algo que lo diferencia de sus predecesores es que el Papa Francisco, como primer Papa latinoamericano, centra todos sus esfuerzos y todos sus discursos en una singular y compleja meta, que es el de elevar el perfil de la pobreza y de la marginalización en la vida de la Iglesia Católica, esto en la agenda política global. Pero también Francisco predica incesantemente a su pueblo católico sobre la necesidad de volver a enfatizar la misión divinamente ordenada de la Iglesia de alimentar a los hambrientos, acoger a los inmigrantes, curar a los enfermos en cuerpo y espíritu, visitar a los encarcelados y en todos los sentidos colocar a los pobres en el centro de la vida colectiva del catolicismo mundial. Por eso es que toda su agenda política su agenda política global se basa en la de la exaltación de la pobreza. En términos de participación de discursos de política global, Francisco ha ido muy encaminado con su prioridad personal, como ya lo mencionábamos antes. Y un ejemplo de esto es que su primera salida fuera del Vaticano la hizo a la a la isla de Lampedusa, perdón, un punto fuertemente golpeado por la entrada de refugiados y de migrantes, que ya sabemos que en estos puntos que son azotados por la migración se ven mucho esto de la pobreza, del hambre. Y en conclusión, esta agenda política del Vaticano con la del Papa Francisco se ha visto demasiado encaminada a la dignidad de los pobres y de todas aquellas personas que debido a muchas circunstancias se ven fuertemente golpeados por la pobreza. Empecemos hablando sobre el soft power que tiene el Papa. Es fascinante como sin ejércitos, sin poder económico directo, el Vaticano tiene un poder de influencia mundial y en las opiniones de miles de billones de personas, em, pues sin mucho más. El soft power se basa pues en la atracción y la persuasión.
Entonces los papas a lo largo de la historia han utilizado su autoridad moral para poder abogar sobre la paz, los derechos humanos y la justicia social, y pues es un poder que en teoría viene de la credibilidad y el respeto moral, no de la coerción. Y pues hablando de el asunto de el coloso polaco, Juan Pablo II, es el perfecto ejemplo de cómo un papa puede ejercer el soft power. No solo porque el Papa Juan Pablo II tuvo un impacto profundo en las ideas políticas y económicas de Europa, sino que impulsó mucho a Polonia, pues debido a lo que era Polonia y otros países que estaban detrás del telón de acero, eh, pues como con su habilidad y su retórica para poder movilizar la fe y la esperanza entre los pueblos y las personas. Juan Pablo II pues demostró que el soft power tiene impactos súper importantes y súper tangibles en la geopolítica como a nivel global. Y pues para terminar, el hedging en finanzas es protegerse contra las pérdidas. Pero ¿por qué en finanzas? Entonces pues, yo me pregunté ese asunto y averigüé y resulta que se puede relacionar con el Papa precisamente porque al buscarse como cierta protección, eh, no solo, o sea, como el Papa y la Iglesia buscan proteger a la gente y a las comunidades de los riesgos morales y espirituales, a través de sus enseñanzas y sus acciones. Entonces pueden ser vistos como que están ofreciendo como la cobertura contra la inestabilidad social, el deterioro moral y los conflictos, pues como idealmente, porque en algunos casos se impulsa los conflictos. Entonces, pues en un sentido amplio, el hedging, como dentro del poder papal y del asunto como de la religión católica, es una estrategia para minimizar los riesgos a los que se enfrenta la humanidad, como promoviendo la paz y una cohesión social, pues dentro de los valores admitidos por la Iglesia Católica y pues de los que el Papa es la cabeza. Y por último, este hedging, como esta protección, no solo es contra los riesgos espirituales y morales, sino que también contra los conflictos globales a través de la mediación y el diálogo. Por eso muchos conflictos, incluso aquí en Colombia, se ven mediados por la Iglesia. Y por ejemplo, una gran figura en este país es el Padre Francisco de Rú, que pues es un sacerdote, pero que se enfoca precisamente en mediar y en ser como un miembro activo de la comunidad que hace como esta misión de hedging principalmente. Y pues creo que la influencia del Papa es un factor estabilizador como a nivel global, y en la época en mucho tiempo fue mundial, por lo que el mundo en una época solo fue Eurasia y un poco de África. Y pues la función del Papa no solo se trata de religión, sino como lidiar con las masas de la manera adecuada, em, como lidiar con la fe y con los valores para influir en la geopolítica, en la sociedad y en la cultura global, siendo como objetivo y responsable con todo el poder que tiene.